Análisis proximales en cárnicos. Análisis de alimentos. Integrantes: Antonio Andrés Muñoz Gil, José Antonio Martínez Martínez, Margarita López Guzmán y Juan Jesús Cardona Zárate. El presente informe tiene como objetivo principal llevar a cabo un análisis exhaustivo de las propiedades proximales de productos cárnicos con un enfoque específico en el jamón. Este tipo de análisis es fundamental para comprender la composición y la calidad nutricional de los alimentos, de esta manera proporcionando información crucial para la industria alimentaria y los consumidores. Se han llevado a cabo 4 determinaciones clave, en los cuales son ceniza, extracto etéreo, humedad y proteína, el cual son los establecidos mediante sus normas correspondientes. Cada una de estas determinaciones proporciona datos valiosos sobre la cantidad de minerales, grasas, humedad y proteínas presentes en el jamón. Objetivos: evaluar el contenido de grasa, en el cual es medir el extracto etéreo para determinar la cantidad de grasa en el jamón. Analizar el contenido de humedad, en el cual se realiza un análisis de humedad para conocer la cantidad de agua presente en el jamón. Calcular el contenido de proteína, en el cual mediante la cantidad de proteínas presentes del jamón se hace un análisis correspondiente. Determinar el contenido de extracto etéreo, en el cual se realiza un análisis preciso para determinar los estándares establecidos según su normativa. Los análisis proximales constituyen una serie de pruebas químicas fundamentales realizadas en alimentos para evaluar así su contenido nutricional. En el caso específico del jamón, estos análisis revisten una importancia crucial ya que proporcionan datos esenciales sobre su composición, incluyendo entre ellos tales como humedad, proteína cruda, lípidos, ceniza y extracto etéreo. Estos parámetros son determinantes para clasificar y denominar comercialmente un producto, asegurando la calidad y la información precisa para los consumidores según sus normas, el cual establecen las pautas detalladas para el jamón, incluyendo las especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas. Para los efectos de asegurar la correcta comercialización de los productos objeto de la presente norma y de acuerdo con los distintos grados de calidad de los productos alimenticios denominados jamón que existen en el mercado, los mismos deben cumplir las especificaciones correspondientes, tales como se menciona en la siguiente tabla. Cada tipo tiene un porcentaje, ya sea de grasa, humedad, proteína, el cual deben cumplir según lo establecido en la normativa. Para los efectos de llevar a cabo la verificación de las especificaciones físico-químicas que se establecen presente en su norma, se deben aplicar las normas correspondientes, tales como sus determinaciones, sus métodos, siguiendo las normas de cada uno. En la siguiente tabla se muestran algunas características que deben cumplir, tales como son el color, olor, sabor y consistencia, en el cual cada tipo de jamón tiene especificaciones y características diferentes, en el cual cada uno debe ser característico. Determinación de cenizas. El análisis de cenizas es un análisis bromatológico en alimentos y proporciona información esencial sobre el contenido de minerales y materia inorgánica en el producto. En nuestro estudio sobre el jamón, el porcentaje de cenizas totales fue de 3,6% y este valor se sitúa ligeramente por debajo del estándar establecido por la normativa, que es de 3,9%. La fórmula utilizada para calcular el porcentaje se basa en mediciones precisas, como lo son el peso del crisol con cenizas, el peso del crisol, el peso de la muestra y el peso de blanco de reactivos. Un porcentaje de cenizas de 3,6 indica que el jamón contiene una cantidad significativa de minerales en su composición. La presencia de estos en los alimentos es crucial para una dieta equilibrada, ya que estos elementos desempeñan un papel fundamental en diversas funciones corporales, como la formación de los huesos, el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía. Elaborando una comparativa con otros resultados de carnes, se observa que el jamón tiene una cantidad de ceniza similar a la del pollo o la salchicha, aunque ligeramente inferior. Esto sugiere que en términos de contenido mineral, estas carnes son comparables y proporcionan una fuente significativa de minerales en la dieta. Es de suma importancia tener en cuenta que el contenido de cenizas en los alimentos también puede verse afectado por factores como el tipo de alimentación del animal, el procesamiento del producto y las técnicas de la preparación. Para determinar la cantidad de cenizas totales se utilizó la siguiente fórmula: C-A-D por 100 sobre B, donde C es el peso del crisol con ceniza en gramos, A el peso del crisol en gramos, B peso de la muestra en gramos,
del peso del blanco de reactivos, con un total final de 3,6% de cenizas. Para calcular el porcentaje final de cenizas en el alimento se llevó a cabo el siguiente método, donde inicialmente se colocó el crisol dentro de mufla a una temperatura de 550 más menos 25 grados centígrados durante 30 minutos para llevar a peso constante. Posteriormente se llevó a estufa a temperatura de 90 a 100 grados centígrados durante 20 minutos, después de colocar dentro del desecador hasta una temperatura ambiente. Se determinó el peso del crisol en balanza y se repitieron operaciones hasta obtener peso constante. No debería de exceder el 0,007 gramos. Se registró el peso del crisol de la última pesada y se pesaron dentro del mismo de unas 5 gramos de muestra. Para muestras líquidas o semisólidas se coloca el crisol con muestra en horno durante 1 hora a 90 minutos sobre 100 grados centígrados. Se colocó el crisol dentro de mufla y se llevó a calcinación a una temperatura de 550 más menos 25 grados centígrados durante 5 a 6 horas. Se verificaron que las cenizas estuvieran blancas o ligeramente grisáceas. En este paso se agregaron 2 o 3 gotas de agua desionizada o ácido nítrico concentrado o peróxido de nitrógeno al 30%, donde el siguiente paso fue evaporar lentamente los líquidos agregados. Se colocó nuevamente el crisol dentro de mufla a 550 más menos 25 grados centígrados durante 30 minutos. Se secó el crisol en una estufa de 90 a 100 grados centígrados durante 20 minutos y se repitió este paso hasta obtener peso constante sin exceder 0,007 gramos. Se registró el peso del crisol con cenizas. La determinación del extracto estéreo en el jamón es un indicador clave de su contenido de grasas. Proporciona información esencial para los consumidores preocupados por su ingesta de grasas y para la industria alimentaria en la producción de los productos con perfiles de grasa específicos. Utilizando la fórmula proporcionada, los cálculos arrojaron un porcentaje de extracto estéreo del 3,2%, un valor que se encuentra ligeramente por debajo del estándar establecido. Este resultado indica que el jamón contiene una cantidad moderada de grasa, lo que concuerda con la percepción común que el jamón es una fuente relativamente magra de proteínas animales. Sin embargo, esta cantidad también sugiere una presencia adecuada de grasas para mantener el sabor y la textura del producto. Los consumidores conscientes en su dieta pueden apreciar este equilibrio ya que proporciona un perfil nutricional equilibrado. La similitud entre el contenido de grasa final encontrado en la muestra del jamón y el estándar establecido por las normativas nos indica que es un producto comercial y que cumple con las expectativas de calidad en términos de contenido graso, pues la variación fue del 0,2%, por debajo del estándar, lo cual es mínimo y es probable y atribuible a las variaciones naturales en la composición del jamón, lo que no compromete significativamente su calidad. Para determinación de extracto etéreo se utilizó la siguiente fórmula: C menos D menos A sobre B por 100, donde A es la masa constante del vaso, B la masa de la muestra, C la masa constante del vaso con grasa y D la masa del vaso blanco. Para hacer la determinación del extracto etéreo se llevó a cabo la siguiente serie de pasos, donde primero se colocó el solvente en un matraz bola y sobre este el equipo Sochler, donde introducimos un dedal con muestra. El siguiente paso fue ebullir el solvente sobre una placa, donde este condensaba con la ayuda de un refrigerante, el cual se volvía líquido nuevamente y gota a gota caía sobre la muestra. Este paso duró alrededor de 3 horas. Pasado este tiempo recuperamos el hexano y la cantidad restante se llevó a evaporación en un vaso de precipitado, en donde el residuo fue la grasa diluida en el solvente, la cual se llevó a peso constante. Determinación de humedad. La determinación del contenido de humedad en el jamón es un parámetro crítico en el análisis proximal, ya que afecta directamente a la calidad y vida útil del producto. En estos cálculos se arrojó un porcentaje de humedad del 10,9%, una cantidad significativamente menor de agua en la muestra en comparación con el contenido promedio de agua en los jamones comerciales. Este
jamón comercial puede tener un porcentaje de humedad hasta el 75%. El resultado del 10.9% indica una deficiencia en cuanto a humedad relativa en la muestra analizada. Esto puede tener implicaciones en la calidad y la vida útil del producto, ya que la humedad es un factor crítico en la textura, el sabor y la seguridad alimentaria del jamón. Un contenido de humedad más bajo de lo esperado puede afectar negativamente la jugosidad y la palatabilidad del producto, lo que podría ser un indicador de una posible pérdida de calidad. Es importante destacar que la adición de carragenina es una práctica común en la industria de alimentos procesados, incluyendo productos cárnicos como el jamón, con el propósito de mejorar la textura, aumentar la retención de agua y mantener la jugosidad del producto. La deficiencia en humedad relativa en la muestra puede indicar que la cantidad de carragenina utilizada en su procesamiento no fue suficiente para alcanzar el contenido de agua deseado. Esta información tiene implicaciones en la calidad y vida útil del jamón cuando se almacena fuera de los contenedores de refrigeración. Una menor cantidad de humedad podría influir en la capacidad del producto para mantenerse fresco o mantener una vida de anaquel prolongada sin refrigeración. La siguiente fórmula se utilizó para determinar el porcentaje de humedad, donde se hizo una diferencia de pesos, donde el peso del recipiente con la muestra se le restó el peso del recipiente con la muestra seca. Posteriormente se dividió entre el peso de la muestra en gramos y se multiplicó por 100, dando un resultado del 10.9%. Este diagrama se utilizó para determinar el porcentaje de humedad, donde se inició pesando 5 gramos de muestra en un vidrio de reloj ya pesado. Posteriormente, el vidrio de reloj se pasó a estufa durante 100 grados centígrados durante 2 horas. Posteriormente se retiró el vidrio del reloj de la estufa y se colocó en un desecador hasta alcanzar temperatura ambiente. Posteriormente se pesó la muestra deseada y si fuera posible se tenía que repetir el procedimiento indicado hasta obtener peso constante y posteriormente hacer los cálculos con la fórmula ya mencionada. Determinación de proteína. La determinación del contenido proteico en el jamón es fundamental para evaluar su calidad nutricional y su clasificación comercial según los estándares establecidos. Los cálculos arrojaron un porcentaje de proteína del 7.41%. Este valor se encuentra significativamente por debajo de los estándares exigidos por la normativa, lo que tiene implicaciones importantes tanto en términos de calidad como de clasificación comercial del producto. La clasificación del jamón en categorías como extra fino, fino, preferente, comercial y económico está estrechamente vinculada a su contenido de proteínas. Según los estándares, un jamón extra fino debe tener un contenido proteico mínimo del 18%, sin adiciones de proteínas externas o almidón. Por otro lado, los jamones comerciales y económicos tienen requerimientos menores, permitiendo adiciones controladas de soya y fécula, pero con mínimos del 12 y 10% de proteína respectivamente. El hecho de que la muestra analizada tenga solo un 7.41% de proteína indicada un bajo contenido proteico, incluso inferior a los estándares de los jamones económicos. Este resultado sugiere que la muestra contiene una cantidad considerablemente reducida de proteínas, lo que podría deberse a diversas razones como la calidad de los ingredientes utilizados en la elaboración del jamón o el proceso de producción en sí mismo. La adición de almidón y soya en productos cárnicos es una práctica común en la industria alimentaria, especialmente en productos de precio más bajo. Estos ingredientes permiten aumentar el volumen del producto y reducir costos, pero a expensas de la calidad nutricional. En este caso, la baja cantidad de proteínas y la posible adición de almidón y soya sugieren que la muestra analizada puede ser de clasificación económica, lo que indica un producto con menor valor nutricional y posiblemente un menor costo en el mercado.
A continuación se muestra la fórmula para calcular el porcentaje de nitrógeno, donde primero se hizo una diferencia de pesos de los mililitros gastados en la titulación menos los mililitros gastados en la titulación del blanco. Posteriormente se multiplicó por N, que es la normalidad del ácido clorhídrico, y multiplicado por los 0.014, que son los miliequivalentes del nitrógeno. Asimismo, se multiplicó por 100 y se dividió entre P, que son los gramos del peso de la muestra. Como resultado del porcentaje de nitrógeno dio 1.18%, el cual se multiplicó por 6.25, que es el factor, dando un resultado de 7.41% de proteína. En conclusión, el análisis exhaustivo de las propiedades proximales del jamón realizado en este estudio ha proporcionado información detallada sobre su composición nutricional. Las determinaciones realizadas, tales como ceniza, extracto de etéreo, humedad y proteína, son de acuerdo a sus normativas establecidas, en el cual éstas han revelado datos esenciales para la industria alimentaria y los consumidores en general. Los resultados obtenidos indican que el jamón analizado cumple con los estándares establecidos en términos de contenido de minerales, grasas, humedad y proteínas, teniendo diferencias significativas no muy distantes. Las siguientes son algunas referencias tomadas para la realización del informe.